Y mira, yo, ¿sabés lo que hice? No grabé la parte anterior. Sí, sí, estaba grabándose. Muy bien. ¿Vos la grabaste? No, me marca que se está grabando. Es lo único que Ahora, me pero la marca, ¿no? anterior no. Sí, también tenía yo el puntito rojo. Ah, entonces lo hice automático, ¿decís? Bueno, Creo que estaría indicada, pero no puedo ver los chats, no puedo ver a los muy alumnos, bien. nada, estoy No nada pasa más. nada. Estás ciegas. No pasa nada. Totalmente, me desespera. Te No veo pasa a vos nada. nada más, no veo a los alumnos, a nadie. A nadie. Bueno, está bien. Ahora nosotros antes te veíamos, ahora no te vemos. Vemos tu foto. No A ver importa. ahora. No, tampoco. Estás ahí en foto. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahora sí, ¿viste? Muy A vos bien. también te veo en foto a veces, ¿eh? Ah, mira. Sigamos entonces. Creo que nos recuperamos todos. Sí, vuelven los 23. Volvemos los 23. Muy bien. Entonces vamos a volver a compartir a dónde habíamos quedado. Así vemos esto que va a ser nuevo. Entonces, si cualquier cosa, pregunten o preguntemos al final y vamos a, porque es importante este tema y le vamos a dar eh, la importancia que merece. Nos vamos a detener. Entonces decía, la proyección sí se sabe, se entiende, es muy simple, pero lo que tenemos que tener presente siempre es que este es una operación que da por resultado un vector, ¿sí? Más allá de que a veces vamos a charlar, uno habla de la proyección como un número, pero ya entiende que es el número en la dirección sobre la cual está proyectando, pero es otro problema, pero hay que tener presente que da un vector, ¿sí? Entonces veamos qué tiene que ver el producto escalar y cómo se vincula con esa proyección. Entonces voy a focalizar en estoy buscando un puntero para hablar. Voy a focalizar de mi proyección solamente el triángulo rectángulo. La proyección esta es ortogonal, significa que bajé con una perpendicular, no con otra inclinación, la recta de proyección. Voy a focalizar la atención en el triángulo rectángulo y en las medidas de los lados y de los ángulos. En especial me interesa un ángulo, el que forman el vector A, cuya dirección es la misma que este lado naranja de este vector, y el vector B. O sea, focalizo en un triángulo, no en vectores, sino, en todo caso, cuando quiera la longitud de estos lados, son las longitudes de estos vectores. Esta es que es la hipotenusa del triángulo, su longitud es el módulo del vector B, el que estoy proyectando, y este cateto adyacente al ángulo que está marcado, la longitud es el módulo del vector que estamos buscando, este que llamo W simplemente para simplificar la escritura por ahora, ¿sí? Entonces busco el módulo de W. Ahora, el coseno de este ángulo está vinculado con la medida de W y con la medida de la hipotenusa, es el cociente de esas dos dimensiones, ¿sí? Entonces, el valor de, como estoy solo con longitudes y quiero interactuar con la expresión del producto escalar, pero solo voy a trabajar con longitudes, como les decía en este momento, voy a hacer esto, para que no me molesten los signos, voy a tomar en esta expresión todo el valor absoluto. Los módulos ya son números no negativos, así que los dejo. Pero el coseno puede ser negativo y el producto escalar puede ser negativo. Entonces, prolijamente digo que no, que voy a trabajar con los valores absolutos. Entonces, el valor absoluto de este coseno, multiplicado por el módulo de B, que es la hipotenusa, da exactamente el valor del cateto, ¿no? El cateto es módulo, es la hipotenusa por el coseno del ángulo, como medida, ¿sí? Entonces, el módulo del vector que busco está acá, en esta expresión levemente modificada del producto escalar. Entonces digo, buenísimo, el módulo de W es en medida
el cociente entre el valor absoluto del producto escalar dividido el producto de los módulos de A y de B. Muy bien. Ahora, el vector que yo busco tiene un módulo y una dirección y sentido. Esa dirección y sentido la estoy simbolizando con este versor D. O sea, uso un versor porque así, y digo que este versor va a tener el mismo sentido que el vector W, porque así, como esto tiene módulo 1, cuando venga con la medición de cuánto es este cateto adyacente, voy a tener exactamente lo que veo graficado, un vector cuyo módulo conozco y cuya dirección y sentido voy a conocer. Entonces, esa es la charlita que tenemos que tener. Entonces esto es un número no negativo y esto es el versor que tiene la misma dirección y sentido que la proyección, o sea que el resultado de la operación. Ahora, si reemplazamos por el módulo de W, nos queda esta expresión, ¿sí? Entonces con esta expresión pasar a otra transparencia y vamos a seguir trabajando para limpiar un poco todo. Lo que está acá arriba en azul es lo mismo que tenía en el otro pizarrón, por las dudas si necesito algo, ¿sí? Si necesito algo lo tengo ahí arriba escrito. Entonces, habíamos llegado hasta acá, a que el vector W era el módulo y un versor que me indicara dirección y sentido. Entonces pueden pasar, en realidad, tres cosas. Si el ángulo entre A y B es exactamente del mismo tipo que el que está en este gráfico a la izquierda, o sea, es agudo, si pasa eso, ya sé que la proyección queda como la que está en la figura, que el versor que me indica la dirección y sentido del W es la propia dirección y sentido que la de A. Y ya sé que si el ángulo es agudo, el producto escalar entre A y B da mayor que 0. Entonces, cuando vuelvo a la expresión y reemplazamos el versor D por el que corresponde, que es A, y también observo que A escalar B es positivo, las barras de valor absoluto eran innecesarias porque el número ya es positivo. Entonces queda que el vector proyección de B sobre A puedo obtener como A escalar B sobre el módulo de A en la dirección del versor de A. Esa es una expresión general que me va a permitir calcular directamente la proyección. Pero en el caso de los ángulos agudos, ¿qué pasa si el ángulo entre A y B no era agudo? ¿Qué pasa si el ángulo entre A y B es obtuso? Como en este caso, la figura de la derecha. Entonces, la proyección es del mismo tipo. Marco una perpendicular en el extremo de B y sobre la dirección de A, pero la proyección quedó opuesta a A. Entonces, la medida va a seguir siendo la misma de este vector, la que teníamos de antes, pero la dirección no es la misma la dirección es la misma que la de A, pero no es el mismo sentido. Entonces, el versor D que andamos buscando, que indique la dirección y sentido de esta proyección, no es el versor de A, es el opuesto del versor que identifica A. Y a su vez, el producto escalar sabemos que en un ángulo obtuso da negativo. Entonces, vuelvo a la expresión de quién era W y me encuentro con que el versor D es el opuesto del versor que nos indica A. Pero el producto escalar es negativo y el valor absoluto de un número negativo es el menos número, ¿no? Ese número cambiado de signo. Si a escalar B, cuando le saco las barras de valor absoluto, le tengo que poner menos a escalar B, ese menos con este menos que tenemos ya en la expresión del versor, se hace positivo, y lo que nos queda es la misma expresión que antes. O sea que si usted quiere la proyección de un vector sobre otro, de B sobre A, hace el mismo cálculo si el ángulo es obtuso o si el ángulo es agudo. Es exactamente lo mismo. Esta fórmula es robusta en ese sentido. Yo hice la deducción por separado para que pensemos en todas estas cosas, pero el resultado me dice úselo y no se fije si el ángulo es agudo o obtuso, que de eso me encargo yo, me dice esta fórmula.
Entonces, hay una tercera situación, que es que el ángulo que formen A y B sea recto, que no está hecho el gráfico, pero se lo imaginan. Si el ángulo que forman A y B es recto, cuando proyectamos, lo que queda es que la proyección es un vector cuyo extremo y cuyo origen coinciden, o sea, da el vector nulo. Pero de eso también se encarga el producto escalar, porque el producto escalar de dos vectores perpendiculares da 0. Entonces la respuesta, esta fórmula que tenemos aquí, nos sigue dando lo mismo, da el vector nulo. Entonces, esto es lo que yo llamo, o lo que en matemática se dice, es una fórmula robusta. No se preocupe, lo único que no tiene que traerle a esta fórmula es que el vector sobre el cual proyectan sea el vector nulo. Es el único que tiene cuidado, que tiene de uso. Por lo demás, dele adelante con la cuenta, que la cuenta se encarga sola, la fórmula se encarga sola de darle la respuesta que quiere. Esa es mi conclusión, digamos. Ahora, voy a limpiar un poco mi pizarrón para que prestemos atención a lo que me queda. Y sacando el vector nulo, entonces, esto nos queda. Ahora, si yo en este momento pusiera un vector A, como el que teníamos hace un rato, 1, 2, menos 2 me parece, y les pidiera que proyectaran el vector B, que era, no me acuerdo, 3 y pico, ahora vemos, nos pondríamos a hacer la cuenta, pero para usar esta manera de hacer la cuenta, necesitaría el versor de A, y el versor de A implicaría tomar A y multiplicarlo por 1 sobre su módulo. O sea, tendríamos que calcular el módulo, hacer una multiplicación de un escalar por un vector, y entonces pareciera poco práctica si me dicen los vectores como los teníamos hace un rato. Entonces, uno propone lo siguiente. Donde dice la expresión del versor asociado con A con el mismo sentido, lo reemplazamos por la cuenta que haríamos. Pero, observadores que somos, 1 sobre el módulo de A, es un escalar. El escalar puede salir fuera de esta expresión, y cuando sale fuera, 1 sobre el módulo de A con el módulo de A se encuentra consigo mismo y da módulo de A al cuadrado. No hay mucho para darle vueltas. Entonces, la expresión que queda es simplemente que la proyección de B sobre A se puede calcular de esta otra forma. Es multiplicando al vector A, así como se lo dieron, multiplíquelo por el cociente entre dos números. A escalar B, el producto escalar del vector sobre el cual proyecta, multiplicado por el que está proyectando, sobre el producto escalar de A con A, o sea, sobre quién estoy proyectando. Y entonces esta forma es más práctica si es que uno le dieron los vectores las 3 coordenadas y no necesita pasar por averiguar un versor. Pero si los versores ya los tienen, esta de arriba más corta, nada más. Esta expresión de proyectar un vector B sobre el vector A, la vamos a usar aún fuera de la geometría. Estas dos, en realidad, ¿no? Pero en particular esta última, la vamos a usar mucho aún cuando nos despeguemos de la geometría. Y vamos a ver qué significa el producto escalar en un lugar donde no hay geometrías. Entonces, ¿cómo se usan? O, ¿qué pasa si uno quiere proyectar B sobre A? Si uno quiere proyectar B sobre A, en este caso tengo que prolongar la dirección de B, marcar la perpendicular, y ya encontré la proyección, ese vector Q. Ahora, en nuestro gráfico, proyectar, obviamente, o en cualquiera, donde A y B no sean paralelos, este vector proyección de A sobre B no tiene nada que ver con el de B sobre A. Empezando, porque si A y B no son paralelos, son con distinta dirección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo averiguo la proyección analíticamente de A sobre B? Bueno, simple. Recuérdense, el vector tiene que ser en la dirección de sobre quién proyecto. O sea, acá viene seguro el vector B.
Ahora, ¿quién multiplica el vector b? Un cociente, que en el denominador va la información del vector sobre el cual estoy proyectando, en este caso b escalar b. Y en el numerador, el producto escalar de los dos vectores, el sobre quién estoy proyectando y a quién estoy proyectando. No importa el orden, porque el producto escalar no se ofende, es conmutativo, ¿está bien? Da lo mismo. Entonces, esta sería la proyección de A sobre B, pensando en el versor de B, y esta es la más práctica de usar, ¿sí? ¿Entendió? No Bueno, entendemos. ¿cuál parte? ¿Lo entendiste o no? Sí. Ah, bien. Yo justo ahora no tengo el chat, lo cerré para poder mirar, para poder tener la pantalla en lo que estaba haciendo, por eso si tienen que decirme sí o no, díganmelo por el micrófono, que el chat justo lo acabo de cerrar porque me molestaba en la pantalla. Entonces, veamos cómo es en la práctica, ¿sí? Veamos un ejemplo. Estos eran los vectores A y B que teníamos hace un rato. Entonces, vamos a proyectar B sobre A, ¿sí? Entonces tenemos esta opción o esta opción. Y con los datos que tengo, insisto que esta opción me implica calcular el versor de A. No pasa nada, pero es una cuenta extra. Voy a apuntar directamente a esta. Entonces, la proyección de B sobre A me implica el producto escalar de A y B sobre A escalar. Ah, mira, tengo un error, pero no en la cuenta, ¿sí? Acá escribí mal este vector, ¿ven? Lo tengo que corregir. Acá va 1, 2, menos 2. No lo mismo, ¿no? Si no se cancelaría. Pero da 9. 1, 2, menos 2, producto escalar con sí mismo da 9. El resultado está bien, ¿no? Entonces, la proyección de B sobre A finalmente da menos 7 novenos del vector A. Reemplazamos que el vector A vale 1, 2, menos 2, y ya nos quedó la cuenta, ¿sí? Recuerden que acá hay un error para corregir. Y ese es el vector, es 7 novenos del vector A, pero cambiado de signo, o sea, tiene el otro sentido. Y esta es nuestro resultado, paralelo a como corresponde. Ustedes pueden practicar al revés, el A proyectarlo sobre el B y da paralelo a B, o sea, tiene que dar múltiplo de 3 menos 1, 4. No es muy simple la cuenta, pero hay que recordarse cómo hacerla, simplemente, ¿no? Entonces, hasta acá vamos, ¿no? Ahora bien, el producto escalar nos sirve para recrear muchas cosas de geometría clásica, ¿sí? Entonces, hay una expresión que se conoce como ley del paralelogramo. Es un ejercicio de la guía, del ejercicio 8.1 creo de la guía. Nos dice, demuestre que si usted tiene el módulo al cuadrado de la suma de dos vectores u y b, y a ese módulo al cuadrado de la suma le suma el cuadrado del módulo de la diferencia de u menos b, le va a obtener un número no negativo, que es exactamente igual a 2 veces el módulo al cuadrado de u más 2 veces el módulo al cuadrado de b. ¿Está? Entonces nos dicen, esta es una expresión, enseguida vemos por qué se llama ley del paralelogramo, estará vinculada con un paralelogramo. Esta es una expresión que dice hay que demostrarla. Y ahí rescato que va a pasar muchas veces que toda vez que aparezca el módulo al cuadrado de un vector, va a ser muy conveniente leerlo como el producto escalar de ese vector por sí mismo, sobre todo en las demostraciones. No solo en las cuentas, sino en las demostraciones, como esta. Demostrar una igualdad significa partir de un miembro de esa igualdad y deducir que todos los pasos los llevan a demostrar que es igual al otro, o partir del otro y llegar al uno. O sea, puedo en una igualdad partir de la izquierda y llegar a lo que dice la derecha, o partir de la derecha y llegar a lo que dice la izquierda, ¿sí? Entonces yo elijo de cuál de las dos expresiones quiero partir. Y entonces digo, voy a ir de la izquierda a la derecha en esta ocasión, ¿sí?
A mí hago lo que me conviene. Voy a ir de la izquierda a la derecha. Entonces, ¿qué me decía módulo al cuadrado de u más b? Ah, el módulo al cuadrado de u más b es u más b, producto escalar con u más b. ¿Qué me decía módulo al cuadrado de u menos b? Ah, pero eso lo puedo escribir como el producto escalar entre u menos b y u menos b. Y después hemos visto que el producto escalar es distributivo con respecto a la suma de vectores, ¿sí? Entonces acá podemos hacer todas las distributivas. Recuerden que habíamos conversado que en realidad la resta no se define, sino que estoy sumando el opuesto de b. Así que yo cuando digo suma de vectores, ahí sigo viendo una suma, aunque no la haya escrito. Es simplemente sumo el opuesto de b. Entonces, al hacer la múltiple distributiva, quedan 8 términos. Y los voy mirando, ¿sí? Entonces, este término, u escalar u, es el módulo de u cuadrado. Está u escalar b, que es lo mismo que b escalar u, igual los dejé así. B escalar b, que es módulo de b al cuadrado, módulo de u al cuadrado, y acá sí puse u escalar el opuesto de b, que es lo mismo, los escalares pueden salir afuera, menos u escalar b, y lo mismo acá, ¿no? Entonces, todas las distributivas nos conducen a esta expresión. Ahora, en esta expresión veo que u escalar b en algún lugar tiene está igual a sí mismo restado, así que se van a poder cancelar, suman 0, y b escalar u en algún otro lugar de la expresión aparece menos b escalar u, o sea, suma 0, ¿sí? De toda esta expresión, entonces, nos queda esta, y acá veo 2 veces el mismo módulo al cuadrado de u y 2 veces el mismo módulo al cuadrado de b. Y eso es exactamente lo que nos pedían demostrar, que yo proponía la cuenta de la izquierda, usando el camino que yo eligiera, que yo elegí el producto escalar, porque estamos viendo podría haber usado otra cosa, este tema, tengo que llegar a lo que dice a la derecha, en la ley que me piden demostrar, ¿sí? Entonces, hasta acá usamos propiedad distributiva, el hecho de que la resta es la suma del opuesto. Aquí he decidido visualizar con ustedes que el número estaba sumando y restando, pero podría haber elegido, por ejemplo, también decir, b escalar u es lo mismo que u escalar b, y decir que esto es 2 veces u escalar b, y acá menos 2 veces u escalar b, y a la larga igual también se simplificaban porque sumaban 0, pero lo digo para otras ocasiones. Ustedes tienen todo el ejercicio 8 para practicar, en algún momento tienen que acordarse que el producto escalar es conmutativo. Acá yo no lo necesitaba, pero en algún momento sí. ¿Por qué esta ley se llama ley del paralelogramo? ¿O qué nos dice? ¿Por qué la vinculan con un paralelogramo? Entonces, y acá viene una charla que no tuvimos en la otra parte, pero surge acá y la aprovechamos. Si tenemos 2 vectores, voy a pensar en 2 vectores no nulos, a pesar de que la expresión anterior también es robusta, vale para vectores nulos también. No se preocupe, tráigame 2 vectores cualesquiera, y la igualdad de la ley del paralelogramo se da, nada más que si no tiene mucho sentido hablar de un paralelogramo, si alguno de los vectores o los dos eran en nulo. Entonces, voy a graficar algo que no sean nulos para poder hablar y visualizar el caso más general. Entonces, en esa expresión nos hablaba de un paralelogramo. Creo que obviamente el paralelogramo del que se hablaba era del que definen como aristas los vectores u y b. En este paralelogramo, o como en cualquiera, una de las diagonales de ese paralelogramo es directamente la suma, ¿sí? U más b. Y en la ley nos mencionaban a u menos b. Entonces, u menos b es la otra diagonal del paralelogramo, ¿sí? Entonces, solamente tienen que tener cuidado qué sentido ponerle. Si en este caso hacia arriba o hacia abajo, como está en este gráfico, ¿no? Entonces, la orientación de u menos b
es la que corresponde, es la que está en el gráfico, porque fíjense ustedes, parto del origen común en el cual grafiqué U y B, estos representantes los puse con origen en común. Entonces, me posiciono en B y empiezo. B más este vector, hago el mismo recorrido que hago si salgo de este lugar, pero camino por U, ¿no? Entonces, B más este vector da U. Ah, quiere decir que este vector es U menos B, no B menos U. Si fuera B menos U, estaría para el otro lado. Entonces, me pidieron U menos B, es este, U menos B. ¿Y ahora de qué me hablaba de esa ley del paralelogramo? Me decía, el módulo al cuadrado de U más B y el módulo al cuadrado de U menos B, súmelos. Lo que nos están diciendo es, sume el cuadrado de esta longitud más el cuadrado de esta longitud, de la otra diagonal. ¿Y qué es lo que me da? Ah, mire, la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales está vinculada con la suma de los cuadrados de las aristas, pero nada más que 2 veces, o sea, me hablaban de 2 veces el módulo de U al cuadrado, más 2 veces el módulo de B al cuadrado. Entonces, esa ley del paralelogramo dice esto, módulo, sume el cuadrado de la suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo da 2 veces la suma de los cuadrados de los lados. ¿Sí? Si este paralelogramo fuera, no sé, un cuadrado donde todo es simétrico, las dos diagonales miden lo mismo, se simplificaría 2 veces, puedo escribir el módulo de U más B y el módulo de U menos B lo mismo, el 2 se simplificaría por todos lados y tendríamos la relación de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos. Esto generaliza un poco lo que desde hace siglos nos acompaña, que es la relación de Pitágoras, que también nos saca de, nos posibilita hacer muchos cálculos y sacar muchas conclusiones. Esta es la generalización. Entonces, en un paralelogramo cualquiera, la suma de los cuadrados de los diagonales es la suma de los, 2 veces la suma de los cuadrados de los lados. Entonces, voy a descompartir la pantalla y así nos vemos y vuelvo a poner el chat, así leo. Entonces, con esto estamos viendo todas propiedades de producto escalar y aplicaciones. Hay algunas más, ya les digo, lean el ejercicio 8 y saquen un poquito, vincúlenlo con las distintas conclusiones como la de recién, una lectura más geométrica de las igualdades que tiene el ejercicio 8, está muy bueno. Me preguntan acá, el producto entre dos vectores primero, operó entre dos, sí. Lo que no podría ser, por ejemplo, es el producto escalar entre 3 vectores, por ejemplo, porque cuando hice el producto escalar entre los dos primeros ya me quedó un número, ¿no? Entonces, a veces hay un problema de grafía, de escritura, que uno pone un puntito, por ejemplo, cuando hay ambigüedad, uno pone un puntito entre dos números reales. Yo tengo que multiplicar 3 por 5. Como si los escribo juntos parece un 35, le pongo un punto en el medio. En cambio, si tengo que multiplicar 3 veces un vector, no le pongo el puntito porque no me hace falta. Ahora, ese punto que usamos en producto escalar, lo distinguen porque tiene 2 vectores alrededor de él, ¿sí? Pero nunca podría ser el producto escalar entre 3 vectores, porque, insisto, por más que yo vea un punto, si ese punto está representando producto escalar, en cuanto hice el producto escalar de los dos primeros, nos quedó un número. Y un número producto escalar con un vector no se puede hacer. Sí puedo multiplicar un número por un vector. Entonces, cuando uno no tiene, el punto es el mismo, tiene que leer bien lo que está escribiendo. Pero cuando uno a veces, como pasa, tengo que escribir, no sé, en el GeoGebra, y no tengo opción, no tengo manera de distinguir, solo tengo que pensar mi contexto, ¿no? A veces acá uno puede ser más prolijo, pero después lean el contexto bajo el cual se está escribiendo, ¿no? Y
no siempre se tiene a mano esa claridad de escritura porque no hay forma de hacerlo, y los puntos de producto entre números reales y el producto escalar es el mismo punto. En algunos textos, si alguien usa algún texto de muchos años atrás, el producto escalar se escribía con una crucecita, pero actualmente ya casi no se ve, pero si revisan algún libro un poco más histórico, sí, se ve. Entonces, esto es nuestro producto escalar, y la próxima vamos a trabajar con producto vectorial, o sea, el producto que también lo conocen, pero ¿dónde vamos a focalizar? En todas las aplicaciones que podemos darle a producto vectorial, y vamos a ver producto mixto, posiblemente todos los productos o varios de los productos que nos faltan, porque veo que las cosas que conocen, las conocen, entonces insistir en lo más nuevo, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que cuenten nomás? Yo quería preguntar más o menos hasta qué ejercicio de la guía podemos ir haciendo. Hasta el 8 inclusive. Ok. Con todo lo de hoy, hasta el 8 inclusive. Porque la semana pasada empecé a hacer y creo que algunos no me salieron y creo que era porque son temas que vimos hoy. ¿Porque son qué? Temas que vimos hoy, como que no lo había aprendido Ah, todavía. mira vos, te habías adelantado y dijiste, bueno, hay alguna cosa que no sé hacer. No, sí, podemos hacer con lo de hoy hasta el 8. Después algunas cosas seguras las pueden hacer porque hay operaciones que conocen como producto vectorial, digamos, pero no se preocupen. De acompañarnos juntos, podríamos hacer hasta el 8 con esto de hoy, ¿no? Incluyendo esta demostración, tienen más demostraciones en el ejercicio 8 para hacer. Sí. ¿Y algo que les haya quedado pendientes de la semana pasada? Cuando hicieron el repaso de los temas, ¿vamos bien? Porque no había tantas consultas en los foros, entonces no sabemos si es que todavía el foro es un buen lugar para dejar preguntas, o no. No sé si esto yo ya lo dije, y perdón si soy repetitiva, pero en el foro podemos dejar las consultas, que tanto Mariela como yo lo vemos todo el tiempo, no todo el día, pero sí 2 veces al día era. Pero el asunto es que en el foro, si ustedes, por ejemplo, dijeron, yo ya terminé todos los ejercicios, voy a tomar del libro algún ejercicio más, y les resulta interesante, yo les diría que si encuentran un ejercicio interesante, también lo compartan, no solo las dudas, el foro está solo para las dudas. Compartan también, mira, este ejercicio a mí me sirvió mucho para entender tal cosa. Y yo diría que lo compartan con todos, porque eso también forma parte del aprendizaje. Como decir, bueno, te comparto mi duda, pero también te comparto mi felicidad de haberme encontrado con algo que, mira qué bueno que estuvo. Entonces están invitados también a ese tipo de aportes, que no sean todas dudas, en relación con lo que estamos viendo, así acotamos un poco la atención nada más, ¿no? Hay cosas matemáticas muy interesantes, pero nos vamos a diversificar un montón. Pero bienvenido será cualquier cosa que les parezca a ustedes, nos sea útil a todos, y decir, buenísimo, estamos. ¿Sí? Entonces, hemos dado un paseo por esta máquina de pescar vectores perpendiculares, calcular ángulos a través de su coseno y proyectar un vector sobre otro, ¿sí? Y son grandes aportes que va a trascender la tridimensionalidad también, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a ver a las 10:30 en el otro ID.
en la otra reunión. ¿Sí? Bueno, Espero poder entrar, porque no sé por qué mi máquina hoy está un poco loca. No me deja abrir los archivos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Así que nos si no arreglamos, llego, Mariela. por favor, ahora voy a ver qué hago. Como quieras, si no, seguimos acá y yo abro los archivos, como vos quieras, pero... Estaba intentando abrir, no sé qué tiempo falta, porque estoy a ciega con los tiempos y todo, entonces estaba intentando abrir archivos como para poder continuar la clase, y no sé por qué no puedo, no me permite abrir ni siquiera un archivo GeoGebra, y eso me está desesperando. Ah, igual faltan 3 minutos y son como las 10 y... Bueno, No, ya estamos, así que terminemos está bien, acá y nos vemos nos luego. encontramos 10:30, listo. Y Nos Mariela y fuimos. yo nos quedamos viendo a ver cómo solucionamos este tema, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Qué nos vemos podemos en un hacer ratito. en realidad? Nos vemos entonces luego a las 10:30. Tomemos un poco de aire. no. Chau, hasta Hasta luego. luego. Chao, nos vemos. Chau, hasta luego. Me estoy desesperando, no me deja abrir nada, no sé qué pasa. Bueno, la abro yo cualquier cosa y vos hablás. Sí, voy a ver si... No me deja ni abrir los GeoGebras, no sé qué está pasando. Ay, me abrió un GeoGebra, a ver. No, pero me abre todos los Bueno, archivos. hace una cosa, apagá y volvé a aprender. Sí, porque no me abre, todos los archivos GeoGebra me los abre vacíos, como que estuvieran en blanco. Bueno,